North Carolina A&T vs Charleston, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. North Carolina A&T en Charleston, 8 de la noche, ET. North Carolina A&T cayó a 4-19 con su derrota en casa de 84-59 ante UNC Wilmington. Los Aggies están 0-10 en la CAA con derrotas fuera de casa en Hampton, William y Mary, Towson y Stony Brook. Charleston cae a 17-6 después de su derrota fuera de casa de 90-75 en William y Mary. Los Cougars están 7-3 en la conferencia con una derrota en casa ante UNC Wilmington y victorias contra Hampton, Towson, Northeastern y Stony Brook. North Carolina A&T ocupa el puesto 14 en eficiencia ofensiva en la CAA ya que tiran un 30% desde el triple, 45.9% en tiros de campo y 65% en tiros libres. Han tenido problemas defensivos en la conferencia. Charleston ha tenido dificultades en el rebote ofensivo en la conferencia y es fuerte en el lado defensivo. Los Aggies en sus últimos 5 juegos están tirando un 39.7%. Charleston en casa limita a los oponentes a un 43.6%. Juega a North Carolina A&T y Charleston por debajo de 155. Marist vs Fairfield, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. Marist vs Fairfield 7 de la noche, ET. Marist mejoró a 16-3 después de su victoria en casa de 72-67 contra Siena. Los Red Foxes están 9-1 en la MAAC con victorias fuera de casa en Manhattan, Iona, St. Peters, Niagara y Canisius. Fairfield cae a 8-14 después de su derrota fuera de casa de 87-64 contra Iona. Los Tags están 4-7 en la conferencia con victorias en casa contra Ryder, Iona y Niagara. Las derrotas en casa fueron contra Canisius y Merrimack. Marist ocupa el puesto 11 en eficiencia ofensiva en la MAAC con muchos balones perdidos, reboteo pobre y acertando el 71.9% en la línea. Los Red Foxes defienden bien contra la conferencia. Fairfield asegura el balón en conferencia además de rebotear efectivamente en ambos extremos de la cancha. Marist en sus últimos 5 juegos está tirando un 45.3%. Fairfield defiende mejor en casa. Juega Fairfield más 5. Temple vs USF, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. Temple en USF 7 de la noche, ET. Temple mejoró a 14-8 después de su victoria en casa en tiempo extra de 98-94 contra East Carolina. Los Owls están 6-3 contra la AAC con derrotas fuera de casa en East Carolina, North Texas y UTSA. La victoria fuera de casa fue en Rice. USF está 11-11 con su derrota fuera de casa de 94-72 contra FAU. Los Bulls están 4-5 en la conferencia con derrotas en casa contra UAB y victorias contra East Carolina, Tulsa y Rice. USF es cuarto en eficiencia defensiva en la AAC ya que fuerzan pérdidas de balón y mantienen a los oponentes a un 33.5% desde el triple y 50.3% alrededor del aro. Los Bulls aseguran el balón bien en la conferencia. Temple ocupa el 10º lugar en eficiencia defensiva en la AAC ya que permiten un 37% desde el triple y 52% en tiros cercanos. Ofensivamente en conferencia, Temple está tirando un 47.8% alrededor del aro y pierde el balón. Temple en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 49% en tiros. Los Bulls en casa están tirando un 47% y permitiendo un 41.8%. Juega USF 1. Maryland vs Ohio State, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. Maryland en Ohio State 7 de la noche, ET. Maryland mejoró a 17-5 después de su victoria en casa de 76-68 contra Wisconsin. Los Badgers están 7-4 en el Big Ten con derrotas fuera de casa en Purdue, Washington, Oregon y Northwestern. Las victorias fuera de casa fueron en Illinois e Indiana. Ohio State cae a 13-9 con su derrota fuera de casa de 87-79 en Illinois. Los Buckeyes están 5-6 en conferencia con victorias en casa contra Rutgers y Iowa. Las derrotas en casa fueron contra Michigan State, Oregon e Indiana. Maryland es quinto en eficiencia ofensiva en el Big Ten ya que aseguran el balón y convierten un 38% desde el triple y 76% en la línea. Los Terrapins están cuartos en eficiencia defensiva en la conferencia al forzar pérdidas de balón y permitir un 32.6% desde el triple y 51% alrededor del aro. Han ganado 6 de los últimos 7. Ohio State está 11º en eficiencia defensiva en el Big 10 ya que pierden el balón y aciertan el 49.8% alrededor del aro.
Defensivamente, los Buckeyes permiten a los oponentes de la conferencia un 53% alrededor del aro. Maryland en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 43.7% en tiros. Los Buckeyes tienen 4 derrotas en casa en el año. Juega Maryland más 2.5. Louisiana Tech vs Liberty, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. Louisiana Tech en Liberty 8 de la noche ET. Louisiana Tech mejoró a 16-6 tras sus victorias en casa en tiempo extra de 66-61 contra Sam Houston State. Los Bulldogs están 5-4 en el Sun Belt con derrotas fuera de casa en UTEP, New Mexico State, Jacksonville State y Kennesaw State. Liberty cae a 17-5 con su derrota fuera de casa de 72-61 contra Jacksonville State. Los Flames están 5-4 en la conferencia con derrotas en casa contra Western Kentucky y UTEP. Las victorias en casa contra Middle Tennessee State y New Mexico State. Louisiana Tech en la conference USA ofensivamente pierde el balón y solo acierta el 29.6% desde el triple. En defensa contra la conferencia, los Bulldogs no fuerzan pérdidas de balón y permiten un 52% en tiros cercanos. Liberty lidera en eficiencia ofensiva en CUSA ya que aseguran el balón más un 36% desde el triple y 55.1% alrededor del aro. También lideran en eficiencia defensiva en la conferencia al mantener a los oponentes a un 27.6% desde el triple y 48.5% alrededor del aro. Los Flames en sus últimos 5 juegos están tirando un 48.3% y permitiendo un 41.2%. Los Bulldogs en este periodo están tirando un 42.2%. Tienen derrotas fuera de casa por doble dígito en New Mexico State y UTEP. Juega Liberty -7. St. Mary's vs San Francisco, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. St. Mary's en San Francisco 9 de la noche ET. St. Mary's mejoró a 20-3 tras su victoria en casa de 62-58 contra Gonzaga. Los Gaels están 10-0 en el WCC con victorias fuera de casa en Portland, San Diego, Pepperdine, Washington State y Santa Clara. San Francisco está 18-6 después de su victoria en casa de 75-51 contra Washington State. Los Dons están 8-3 en la conferencia con victorias en casa contra Loyola Marymount, Santa Clara, Portland, Oregon State y San Diego. San Francisco es quinto en eficiencia ofensiva en el WCC con reboteo más un 56.1% en tiros cercanos. Los Dons fuerzan pérdidas de balón defensivamente en la conferencia más permiten un 26% desde el triple. St. Mary's es sexto en tiros efectivos de campo en el WCC ya que convierten un 35.8% desde el triple y 51.2% en tiros cercanos. Defienden bien en la conferencia. San Francisco en su cancha local está 14-0 ya que tiran un 49.1% y ceden un 40.4% en tiros. Los Gaels fuera de casa están tirando un 45.8%. Juega San Francisco +6. Gardner-Webb vs UNC Asheville, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. Gardner-Webb en UNC Asheville 9 de la noche ET. Gardner-Webb cayó a 9-13 tras su derrota fuera de casa de 96-93 contra Winthrop. Los Running Bulldogs están 4-5 en el Big South, con derrotas fuera de casa en Charleston, High Point y Radford. UNC Asheville mejoró a 16-6 con su victoria en casa de 72-65 contra Radford. Los Bulldogs están 7-1 en la conferencia con victorias en casa contra High Point, USC Upstate y Winthrop. Gardner-Webb es séptimo en eficiencia ofensiva en el Big South, ya que pierden el balón más un 50.6% en tiros cercanos y 68.7% en la línea. Defensivamente en la conferencia no fuerzan pérdidas de balón más, permiten un 52.2% en tiros cercanos. No hay victorias fuera de casa en el Big South para Gardner-Webb. UNC Asheville es segundo en eficiencia ofensiva en la conferencia, ya que aseguran el balón más un 36% desde el triple y 53.2% alrededor del aro. Los Bulldogs fuerzan pérdidas de balón en la conferencia, más permiten un 52% alrededor del aro. UNC Asheville ha cubierto 5 de 6 en casa, tirando un 53% y permitiendo un 41%. En sus últimos 5 juegos los Running Bulldogs están permitiendo un 46% en tiros. Juega UNC Asheville -6. Washington State vs Oregon State, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 6 de febrero de 2025. Washington State en Oregon State 11 de la noche ET. Washington State cae a 15-9 después de su derrota fuera de casa de 75-51 contra San Francisco.
Los Cougars están 5-6 en el WCC con victorias fuera de casa en Portland y San Diego. Las derrotas fuera de casa fueron en Gonzaga, Santa Clara y Pacific. Oregon State está 16-7 con su derrota fuera de casa de 98-60 contra Gonzaga. Los Beavers están 6-4 en la conferencia con victorias en casa contra Portland, San Diego, Gonzaga, Pepperdine y Santa Clara. Oregon State lidera en eficiencia ofensiva en el WCC ya que aciertan un 37% desde el triple, 59.1% en tiros cercanos y 78% en la línea. Pero los Beavers están octavos en eficiencia defensiva en la conferencia ya que no fuerzan pérdidas de balón y ceden un 37% desde el triple y 53.4% en tiros cercanos. Washington State es tercero en tiros efectivos de campo en el WCC ya que rebotan más, convierten un 38% desde el triple y 57.3% en tiros cercanos. Defensivamente en la conferencia, los Cougars fuerzan pérdidas de balón y mantienen a los oponentes a un 32.6% desde el triple. En sus últimos 5 juegos los Beavers están permitiendo un 49.3% en tiros. Fuera de casa Washington State tira un 47.3% y permite un 43.6% en general. Juega Washington State +7.